La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles. Hoy 5 de septiembre de 2023 y hoy le puedo decir que hoy tenemos el programa. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el 27º aniversario del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, una gran institución que, bueno, pues es referente a nivel nacional, incluso en actividades dentro del sector de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, pues el día de hoy tenemos de verdad invitados de honor y quiero dar la más cordial bienvenida primero a la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta edición más de La Voz de los Expertos. Así es, y bueno, pues también un gusto y un honor tener aquí con nosotros en este panel a la doctora María Isabel Monroy Castillo. Ella es investigadora y bueno, pues también fue presidenta del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del CONACYT. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este programa. Muchísimas gracias y bueno, pues también damos la bienvenida, también un honor tenerlo aquí en el programa, al doctor Luis Antonio Salazar Olivo. Él es director del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, también Centro de Investigación del CONACYT. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues es un gusto tenerlos y pues como dicen, estamos de manteles largos, doctora Medina, y la verdad yo creo que hay que contextualizar de manera inicial a la población. Luego escuchan COPOCYT, IPICIT, Colsan, y a veces pues la población que quizá no está cercana a las actividades o al quehacer de ciencia y tecnología, pues es importante que conozcan que su estado tiene centros públicos de investigación, que tiene un consejo de ciencia, y ante ello pues doctora Medina, que nos platique pues qué es el COPOCYT, qué hace el COPOCYT y contextualizar a la gente de esta importante institución. Sí, claro que sí. Yo agradezco la presencia de la doctora Isabel, a quien aprecio muchísimo. Gracias, también Isabel. la del doctor Luis Salazar. Igualmente, doctor, mucho aprecio para ustedes en esos centros de investigación. Y algo que comentaba el doctor Edgar Jiménez es precisamente que la población confunde al IPICIT con el COPOCYT, con el Colegio de San Luis. Sí, generalmente se confunden. Y yo creo partiría yo precisamente de diferenciar el quehacer del consejo y el quehacer de los centros de investigación. A diferencia de los centros de investigación, el COPOCYT no hace una investigación propia ni tiene programas de posgrado, de licenciatura, como es el caso de ustedes. Es por ley la entidad asesora del Ejecutivo del Estado en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de la política científica, tecnológica y de innovación. El Consejo es un ente articulador de todos los actores en cuanto a las necesidades y las oportunidades que existen desde el ámbito científico para solucionarlas a través de proyectos de investigación, de innovación o de desarrollo tecnológico, también en el fortalecimiento de los recursos humanos a través de cursos de capacitación, diplomados, talleres, que también hacemos de manera conjunta con ustedes. Y otra gran tarea del COPOCYT es precisamente la vinculación de estos actores, articular esas capacidades en busca del bien común a partir de distintas acciones que pueden ser, como ya lo comentaba, desde proyectos hasta recursos humanos especializados en determinada área. Y hoy en día, bueno, ustedes lo están viviendo, hay una demanda por la divulgación de la ciencia, que es cómo acercar todo ese quehacer científico, todo ese conocimiento que se genera desde las universidades o los centros de investigación en un lenguaje sencillo y común y que la gente lo entienda, que la gente se lo apropie, que los niños se apasionen por estas actividades científicas y hacemos una gran labor de divulgación también. Y la parte de financiamiento, tenemos distintos programas de financiamiento, tanto para el desarrollo de proyectos como también para el fortalecimiento de los recursos humanos. Desde apoyamos el interés que tienen los jóvenes o los investigadores para realizar estancias,
para realizar un curso, para realizar un posgrado, y bueno, ahí trabajamos de manera conjunta también con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y a través de los programas que ustedes también tienen. Es decir, el COPOSIT es ente articulador a través de esas funciones sustantivas que compartimos con todos ustedes. Y que eso, doctor Medina, pues finalmente crea un vínculo obligado, ¿no? Para realizar proyectos, para realizar actividades, difusión, divulgación. Y bueno, doctora Monroy, pues preguntarle en este contexto, ¿no? Yo creo que el caminar del Colsan, del Colegio de San Luis, junto con el COPOSIT, pues siempre ha sido de la mano. Y en este sentido, bueno, pues platicarnos también un poquito al respecto de la importancia que tiene y lo que hace el Colegio de San Luis en San Luis Potosí, pues no nada más aquí en el estado, sino pues es una institución de carácter federal, y pues esta gran vinculación que también existe con el Consejo. Miren, yo quisiera comenzar por platicarles algo que ustedes no conocen, porque no estaban aquí, o sea, bueno, sí, tal vez estaban aquí, pero no estaban en el ámbito. En 1996, cuando se funda, cuando se establece el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Esa fue una época sumamente interesante, porque a pesar de ser una época donde hubo una gran efervescencia política en el Estado, fue la época donde se implementó la ciudadanización de los organismos electorales. Entonces, éramos pocos consejeros ciudadanos comenzando a participar en ese tipo de ejercicios, antes inclusive de que se estableciera el Instituto Federal Electoral, una elección antes, y este ejercicio pues ayudó mucho, primero a crear un lazo muy particular entre los que éramos consejeros ciudadanos, y segundo, a mostrar que era posible la existencia de una institución ciudadanizada que organizara las elecciones. Eso era muy importante. Entre 1985, que termina Carlos Cunguitud Barrios, hasta Horacio Sánchez Unzueta, el gobierno del estado tuvo 6 gobernadores en un lapso escaso de 8 años. Entonces hubo una gran efervescencia política y el tránsito de todos los asuntos públicos era complejo y complicado, por más de que el gobernador en turno tuviera la mejor de las voluntades. Ese es el contexto en el que van a nacer tanto el COPOSIT como el Colegio de San Luis, como el IPICIT. ¿Sí? Ese es un poquito el contexto. Entonces, yo todavía me acuerdo, entre los consejeros ciudadanos electorales estaba el doctor José Luis Morán, estaba yo, estaba Victoria Amparo Labastida, estaba un señor que fue muchos años director de la Escuela de Economía, Carlos González Camacho. Ajá, Carlos González Camacho, Yeah. De los que me acuerdo así a bote pronto. Posteriormente de esto, hubo un conflicto electoral en Cerritos en las elecciones de 1994. Entonces el gobernador Sánchez Unzueta me pidió que organizara un referéndum, retomando la iniciativa de ley de Nieto, del gobernador Nieto, de los años 20, para consultar a la población algún tema que tuviera impacto sobre su vida cotidiana. Bueno, entonces yo dije que sí, pero que yo necesitaba que estuvieran algunos de los miembros que formaban parte de ese consejo ciudadano que calificaba elecciones, como era José Luis Morán, como era Sergio, no me acuerdo cómo se apellidaba, para elaborar ese ejercicio. Entonces, otra vez, el doctor Morán y yo estuvimos los primeros meses de 1995 trabajando con un grupo de 6 personas en Cerritos para poder instrumentar la aplicación del referéndum. Wow. ¿Sí? Ajá. El conflicto era porque la elección la había ganado el representante del PRI y una porción importante de la población reconocía al candidato del PAN. Okay. Entonces se había organizado una gran división, había un conflicto político fuerte y había enfrentamiento público en las calles. Entonces la tarea de nosotros fue explicarles en qué consistía el referéndum.
Bueno, se vino el día del referéndum, lo organizamos bien, es materia de otra conversación, y obviamente volvió a quedar el candidato del PRI, pero esta vez quienes estaban en las mesas de consulta no eran gente perteneciente a los partidos políticos, y eran gentes ajenas a Cerritos, o sea, era gente que no tenía intereses particulares en el problema local, y volvió a salir lo que la población había decidido en un principio, que fuera el candidato del PRI, y con eso se resolvió en gran medida el problema. Bien. Enseguida de eso viene el establecimiento del Coposit en septiembre de 96. Así es. Pero a principios de 95, el gobernador Sánchez Unzueta, con una clara visión de Estado, había concedido un terreno al Centro de Investigaciones Históricas, que era una asociación que habíamos formado desde el Archivo Histórico del Estado para favorecer el establecimiento de una institución que se dedicara a las ciencias sociales y a las humanidades en el Estado, que no lo había, y que la tirada era que dependiera del gobierno federal, porque del gobierno estatal no iba a ser posible mantener su permanencia, ¿no? Entonces había donado el terreno. En los primeros meses de 95 se constituyó el Patronato Pro Construcción del Colegio del Centro de Investigaciones Históricas. El gobierno del Estado aportó una cantidad inicial, y cuando se terminó esa cantidad inicial, lo que yo pedí fue que me apoyara el gobernador para que me recibieran los secretarios de Estado en México, porque consideré que no, o sea, era mucha la inversión que requería la construcción del edificio de la institución, y era demasiado para el gobierno del Estado. Yeah. Me apoyó con eso, y efectivamente todos los secretarios de Estado a los que les fui a tocar la puerta apoyaron con una porción del costo de la obra. Pero por otro lado, el patronato ayudó mucho, y entonces la iniciativa privada de San Luis apoyó muchísimo con la donación de material. Por ejemplo, toda la varilla que llevó el edificio, el primer edificio del Colegio de San Luis, fue donada por Aceros San Luis. Potosinos. Y hubo quien donó alambrón, hubo quien donó madera, quien donó clavos, en fin, muchos materiales. No era dinero líquido, pero eran materiales que eran básicos para la obra. Claro. ¿Sí? Entonces, el Centro de Investigaciones Históricas estaba listo para inaugurarse en enero de 97. Vea la corta distancia que hay entre el establecimiento del Coposit y la inauguración del edificio del Centro de Investigaciones Históricas. Nada más que en el momento de la inauguración, donde vino el presidente Zedillo a inaugurarlo, no se llamó ya Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, sino cambió su nombre al Colegio de San Luis. Y en ese contexto también estaba el doctor Morán, que entonces estaba pues con la mayor ilusión de establecer una institución dedicada a ciencias naturales y ciencias exactas. Interesantísimo, ¿no? Y que va de la mano pues con este caminar que, bueno, 4 años después arranca el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que ahorita, pues bueno, regresando del corte, precisamente hablaremos de esta interesantísima historia, doctora, que bueno, pues estaremos ahorita ahondando con estas cuestiones históricas y anecdóticas precisamente tan importantes de lo que ha sido el sector de ciencia y tecnología aquí en San Luis Potosí. No se vaya, regresamos aquí en La Voz de los Expertos. De vuelta en La Voz de los Expertos, y bueno, pues arrancamos con algo muy interesante, esta historia que nos platica la doctora Isabel Monroy, investigadora del Colegio de San Luis y quien ha sido también presidenta de esta institución. Y bueno, como comentábamos antes del corte, doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director del IPCIT, pues también 4 años después de todo este fenómeno de efervescencia político y social que se dio, pues nace el IPCIT, el Centro Público de Investigación hasta donde conocemos más joven, pero bueno, con toda la experiencia del mundo y un referente también a nivel nacional. Platícanos acerca de esta importante institución y bueno, pues de cómo da pie a inicio también de esta aquí en San Luis Potosí. Bueno, pues como bien lo mencionó mi colega, la doctora Monroy, y la doctora Rosalba, a quienes agradezco esta invitación.
y a que me permitan acompañarles en esta charla. Este periodo del que nos habla la doctora Monroy es, sin lugar a dudas, un periodo fundacional importante para la ciencia en el Estado. Y deriva a todas luces de la visión de personas claves, la visión del entonces gobernador, el licenciado Sánchez Unzueta, y la visión de personas como la doctora Monroy, como el doctor José Luis Morán, que permitieron el establecimiento de esto que hoy son 2 centros públicos de investigación. El nuestro, pues sí, el de más reciente creación. Son, pienso yo, 2 entidades, el Colsan e IPCIT, 2 entidades que vienen a cubrir 2 aspectos muy importantes y a complementar 2 aspectos muy importantes en el quehacer intelectual del Estado: las ciencias sociales y las ciencias naturales y exactas. Esto obviamente no es que fueran campos descuidados en el Estado. Contamos con una excelente universidad, pero sabemos también que los centros públicos de investigación tienen un nicho importante y lo saben cubrir. Pero todas esas actividades de los centros de investigación o de las universidades pueden llevarse de manera inconexa. De ahí la importancia de una entidad que aglutine los esfuerzos del sector de investigación y de academia. Y ese ente es el COPOSIT. Y como bien decías hace un momento, un ente que es referente, valga la rima, un ente es referente del quehacer organizacional de la ciencia a escala estatal, referente nacional. Así es. COPOSIT en estos 27 años ha logrado devenir en eso, en una entidad que no pasa desapercibida en el contexto de las entidades organizadoras de ciencia y tecnología en los estados. Contamos con una institución, el COPOSIT, que nos enorgullece, que nos ayuda mucho y que nos permite así trabajar de manera concertada a los centros públicos, a las universidades y sobre todo buscar que estos esfuerzos sean conjuntos. Claro. Porque la verdad sea dicha, bueno, la doctora Monroy nos acaba de describir una época convulsa. Yo creo que todas son convulsas. Ya en la Revolución Francesa, alguien le fue mal por andar investigando la composición de los gases. Así es. Esperemos que a nosotros no nos vaya así. No nos debería ir así porque hoy la sociedad está más consciente de la importancia de la ciencia y la tecnología. Claro. Y como decía hace unos días en una entrevista que tuve a bien atender para la revista de COPOSIT, precisamente, esta condición de colonia económica que padecemos solo la podremos revertir con un mayor énfasis en la ciencia y en la tecnología. Y cuando digo ciencia y tecnología, discúlpeme, pero ciencia y tecnología es todo el conocimiento. Claro. Sea en ciencia, en humanidades, claro, en matemáticas, en ingeniería. Es ciencia. Hay también tecnologías en ciencias sociales. Entonces, claro, creo que esa área, ese conocimiento en humanidades, en biología, en matemáticas, todo eso es lo que necesitamos para consolidar una sociedad próspera y justa. De ahí la relevancia, ¿no? Y usted lo dijo. De ahí la relevancia de COPOSIT. Debe haber un vínculo. Sí. Para que exista esta coadyuvancia. Y bueno, también usted decía ahorita, este referente, doctora Medina, pues finalmente, y hablando un poquito del contexto actual, regresaremos ahorita con la doctora Monroy en temas de lo que fue su proceso también cuando estuvo al frente del Colegio de San Luis y pues estos ejercicios que hubo también con el COPOSIT. Pero bueno, de algunos referentes y que la gente lo sepa, San Luis Potosí ha sido de los pocos estados que creo que también, o si no el único, ha presidido la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología.
Actualmente es el máximo ganador de la Feria de Ciencias, pues de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías. Y bueno, en este sentido, doctora Medina, pues usted también tiene una larga trayectoria pues en lo que ha sido el Consejo Potosino. Lo ha visto crecer, lo ha visto en etapas pues también de sus inicios de alguna manera y todo este desarrollo hasta convertirlo en una institución, como decía el doctor Luis Antonio, pues un referente, ¿no? ¿Cuál ha sido también esta experiencia de cuando usted inicia en el Consejo? Bueno, hace un momento comentaba con la doctora Monroy que sí, ya tengo un buen tiempo ahí en el sector, en el COPOSIT, y me ha tocado vivir, y ella lo complementará porque tiene esa precisión de la historia. Y cautiva, como buena historia, la verdad. Pero hablamos del COPOSIT como 27 años que han pasado rapidísimo. Y efectivamente nos enorgullece muchísimo que a lo largo de estos 27 años el COPOSIT destaca a nivel nacional por muchísimas cuestiones que quisiera resaltar. El COPOSIT en sus inicios pues ha promovido, yo creo que una línea muy interesante que demandan las entidades federativas, que es la creación de los museos de ciencia. A partir del COPOSIT es que surge el laberinto de el actual Museo de Ciencias que tenemos aquí en San Luis Potosí, y el último que se impulsó fue el Museo del Meteorito. Entonces, ahí en Charcas. Creemos que nos falta por ahí un museo de ciencia en la región huasteca para crear, así como hay una red de parques, una red de museos de ciencia. Está el Colibrí en la región media, pero ahí en la región huasteca nos falta, y crearíamos esa red de museos de ciencia, la red estatal de museos de ciencia. Entonces, ha sido impulsor de esos museos desde el COPOSIT. El COPOSIT también, sí, tú lo comentabas, Edgar, ha presidido por 2 ocasiones, eso no lo han tenido las otras entidades federativas, por 2 ocasiones la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. A mí ahorita me corresponde presidir esa gran red, y de hecho San Luis Potosí fue de los pioneros, de los impulsores. Es parte de los 9 estados que impulsaron esa red, que este año en noviembre cumple 25 años. También en San Luis Potosí, en esa época que nos narra la doctora Monroy, pues se empiezan a crear estos consejos estatales de ciencia y tecnología, se empiezan a formular las primeras leyes de ciencia y tecnología, que para mí es de llamar la atención. Aquí se funda el COPOSIT en 1996, el 5 de septiembre, pero tendremos una ley de ciencia hasta el 30 de agosto del 2003. Sí. Que no es tan, o sea, no fue tan rápido el diseño de la política científica en el estado. Es que todo eso toma tiempo, o sea, los procesos de maduración de las instituciones toman su tiempo, no se pueden adelantar. Es correcto, entonces pasaron ese lapso de años para tener nuestra primera ley de ciencia y tecnología. Después se empieza a constituir por ahí del 2004-2005, que el gobierno del estado reconoce al COPOSIT ya como una OPD, y entonces ya toda su estructura se reconoce como parte del aparato gubernamental, que tampoco fue inmediato, o sea, fue creciendo y fue consolidándose. Y a partir de allí pues ya empiezan también otros proyectos muy interesantes. Uno de los que a mí me gusta resaltar siempre es un proyecto que surgió en el 2008, 2009, por ahí 2008. Y precisamente que lideró el Colegio de San Luis. Hubo una convocatoria, la única a nivel nacional que sacó el CONACYT, para presentar por entidad federativa un proyecto estratégico. Y San Luis Potosí fue ejemplo, porque presentó un proyecto en el que participaba el Colegio de San Luis como líder, el IPICIT, la Universidad Autónoma y el COPOSIT. Pues eso fue un rotundo éxito a nivel nacional, porque nos pusimos de acuerdo, y todo bajo el liderazgo de la doctora Monroy, en aquel entonces en el Colegio de San Luis. Fuimos de los primeros estados, y ahorita ya nos contará ese proyecto en particular.
en que además de tener las primeras leyes de ciencia, también se constituyó creo que fuimos el segundo estado en constituir el fideicomiso de los fondos mixtos a nivel nacional. Fuimos el segundo estado. Y con mucho orgullo también lo comento, fuimos el primer estado en extinguirlo cuando se decide la extinción de los fideicomisos, y fuimos ejemplo ante el sistema de administración tributario y ante el CONACYT para que los demás estados pudieran extinguir sus fideicomisos. Como bien dice Edgar, también somos el primer lugar nacional en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías. Ahorita, desde los consejos estatales, lideramos la Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación, antes Semana Estatal, que también el CONACYT pues ya no apoyó, y también el Encuentro Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Y hoy, desde estos consejos estatales, y a mí me gustaría que también ustedes comentaran su continuidad o no, cómo visualizan el tema de los consejos estatales dada la política actual, pues estamos impulsando a nivel nacional la creación de los sistemas estatales de investigadores. Más allá del SNI, los estados también tienen otro grupo de investigadores que tienen que transitar hacia ese sistema, y ahorita se está haciendo un esfuerzo colectivo desde los consejos estatales. Entonces, interesante, y digo, es todo un trabajo, y como decía la doctora Monroy, lleva tiempo, digo, y yo diría, lo bien hecho lleva tiempo también, ¿no? Y bueno, pues precisamente estaremos hablando de todo este proceso que también pues le ha tocado a usted construir, y pues al frente, como ha sido cronista, doctora, también de la ciudad, y bueno, pues yo soy su fan, me declaro su fan, en aras de la construcción de un San Luis Potosí de beneficio social. Pero bueno, estamos llegando justo a la mitad de La Voz de los Expertos. Por favor, bueno, tenemos un programazo el día de hoy. No se vaya, volvemos en un momento. De vuelta entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, y bueno, estamos aquí platicando con la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, la doctora Isabel Monroy Castillo, ella es investigadora y ha sido presidenta del Colegio de San Luis, y también con el doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director del IPICIT. Y bueno, doctora Monroy, pues antes de irnos al corte precisamente, y comentaba la doctora Medina, pues este gran proyecto que ha habido de vinculación, pero que bueno, no ha sido el único, ¿no? Durante esta etapa quizá ya intermedia, ya creadas las tres instituciones, ¿cómo ha sido este ejercicio para usted? ¿Cómo han sido estas experiencias de lo que ha sido pues, la colaboración también de todas estas instituciones del sector? Mira, Edgar, qué bueno que me lo preguntas. Precisamente en las últimas semanas he estado reflexionando mucho cuál ha sido el impacto del Colegio de San Luis en la sociedad potosina. O sea, ¿de verdad ha habido un impacto benéfico o no? Entonces, a la hora de reflexionar sobre esto, dije, a ver, es que no es nada más el colegio, es la universidad, es el COPOSIT, es el IPICIT y es el colegio. A partir del establecimiento del COPOSIT, del colegio, del IPICIT y de la apertura de la Facultad de Filosofía y Letras en la Autónoma de San Luis en el año 2000, donde se abrieron las primeras carreras de Ciencias Sociales y de Humanidades, Historia, Antropología y Geografía. Hay un cambio importante cultural en los jóvenes. O sea, ¿por qué? Porque hay la oportunidad de formarse en posgrado en distintas áreas bajo criterios de excelencia, que no lo dudo que los tenga la universidad, pero la universidad era la única. Ahora tienen otras alternativas y todos coordinados por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Entonces, estas cuatro instituciones han tenido un impacto definitivo en la sociedad regional y un impacto positivo que ha generado beneficio social. Así ¿sí? es. Ahora, por otro lado, cuando me preguntaba sobre el proyecto, pues sí, efectivamente la convocatoria estaba en chino. Entonces, pues el ente mayor era la universidad. Okay. El ente menor era el COPOSIT. ¿Cómo le hacemos para que entre los cuatro podamos presentar un proyecto? Pues a ver, ¿qué necesitaba el IPSI? Pues necesitaban un laboratorio. ¿Qué necesitaba la universidad? Pues un edificio. Para un bioterio. Sí.
¿Qué necesitaba el Coposit? Pues su propio edificio. O sea, yo me acuerdo de la casa en Río Kennedy. Yo no sé si te acuerdas de esa casa. Y luego el edificio en la calle de Naranjo. En la de Naranjos, sí. Y bueno, qué bueno que es. Entonces, se presentó la propuesta. Yo me acuerdo, me tocó irlo a defender a CONACYT ante el panel de expertos y me decían, es que como 4 instituciones se pusieron de acuerdo para presentar un proyecto. Pues, ¿por qué no? Entonces, pues sí se pudo, sí se puede, y claro, y es que las contabilidades, no se preocupe, estamos perfectamente bien organizados. ¿Por qué? Porque cada quien iba a ser responsable del ejercicio de su presupuesto y de pues, obtener los resultados comprometidos por cada etapa del proyecto, ¿no? Claro. Entonces se logró. ¿Y cuál fue el resultado final? El IPCIT logró su bioterio. No, el edificio de posgrado. El edificio de posgrado, la Universidad del Bioterio, ustedes. El Centro Regional de Información. Un precioso edificio. Y nosotros también otro edificio dentro de la propia estructura del colegio, porque ya no cabíamos. Y resultó una experiencia de colaboración muy grata entre los 4. Y se pudo muy bien. Y cuando uno voltea hacia otros lugares y ve las rencillas que hay entre las instituciones estatales, dice, no perdamos tiempo ahí se van muchos esfuerzos, mejor vamos juntos, con un mismo derrotero, con un solo propósito, para obtener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que hicimos en aquel 2008. Interesantísimo, y digo, cantidad de anécdotas también, doctora, que existen. Y bueno, doctor Antonio, pues también agregando a esto, ¿no? Los grandes proyectos que también se han realizado en colaboración y que el mismo también IPCIT ha liderado, para quienes pues también lo saben y sabemos que de repente se nos confunden, es que yo iba al IPCIT pero me metí al Coposit. Pues sí, efectivamente compartimos pues la misma, la zona geográfica porque somos vecinos, pared con pared, pero bueno, pues también otros grandes proyectos que nos pueda mencionar a lo largo de este año, pues que se han implementado y también en coparticipación con el Coposit. Bueno, son múltiples estos proyectos. Hay una gran cantidad. De hecho, como lo decía la doctora Rosalba al inicio, el papel de Coposit para sustentar o financiar proyectos de investigación ha sido muy importante para nosotros. Para no ir muy lejos, recientemente, aquejados por esta pandemia que teníamos, Coposit financió proyectos en IPCIT con base en los fondos que Coposit recaba a través de fideicomisos alimentados por multas electorales, para evaluar la posibilidad de cuantificar las condiciones de trabajo en un ambiente cerrado. Estábamos pensando en un aula, en un ambiente cualquiera, y los riesgos que entraña para las cuestiones de salud, porque ahora sabemos muchos de los agentes causales de enfermedades pues, son transmitidos por el aire, y entonces el aire de nuestros ámbitos de labor académica o de investigación o de cualquier tipo son importantes, y esto hay que cuantificarlo, hay que monitorearlo, y para eso investigadores de IPCIT desarrollaron un proyecto de investigación con financiamiento de Coposit para llevarlo adelante. Otros proyectos de colaboración los hemos desarrollado también con Colsan. Hasta hace tiempo teníamos un proyecto conjunto aprobado por CONACYT para el estudio de zonas áridas, pero también llevamos adelante proyectos conjuntos en agua. Y todos estos son temas muy importantes, son temas sensibles al quehacer social. Y esto y lo que nos relata la doctora Monroy sobre otros eventos previos ponen de manifiesto claramente la necesidad de que las instituciones académicas de una determinada zona, digamos, en este caso el Estado, colaboren. Los recursos siempre son finitos y nunca son suficientes. Por ello, el ejercicio de estos recursos de manera concertada y coordinada es muy importante. Concertada me refiero entre las instituciones que llevan adelante los proyectos,
y coordinada pues por alguien que pone orden en la manera como estos recursos se ejercen. Afortunadamente tenemos ya un buen camino andado en San Luis Potosí para la coordinación entre instituciones académicas que desarrolla exitosamente el COPOSIT con el trabajo ejemplar de la doctora Rosalba, pero también de esta tradición que ya no es nueva de colaboración entre nuestras instituciones. Nosotros nunca hemos visto como enemigos a nuestros colegas de Colsan o de la UASLP o de la Universidad Politécnica. Vamos, ni siquiera a los colegas de las instituciones privadas. Creo que todos tenemos algo que aportar para resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad y que son muchos. Sí, y además de eso yo quisiera agregar, porque no lo quiero dejar fuera de esta dinámica, además de crear conocimiento, además de formar personas, se fomenta la vocación científica y doctora Medina, pues bueno, por ahí el COPOSIT, pues cuenta con el programa ADA que sin las instituciones como el IPICIT, el Colsan, las empresas que promueven también la innovación, sin ellos no sería posible. Que nos hablara un poquito acerca precisamente de este programa de fomento de vocación. Sí, yo antes de vocaciones quisiera resaltar lo que siempre he dicho y no me dejarán mentir. El COPOSIT funciona gracias al apoyo de todas estas instituciones que forman parte de su consejo directivo y todas las que se suman. Tiene una gobernanza muy inclusiva, muy cooperativa, que siempre está respaldada por el resto de las instituciones. No podríamos hacer lo que hacemos en el estado, en sus 4 regiones, gracias a esa gobernanza. Y gracias a ella fue que logramos descentralizar la ciencia y la tecnología de la región centro. Hoy cada región cuenta con su Consejo Regional de Ciencia y Tecnología, cada región tiene su Semana Estatal de Ciencia y Tecnología y ahora este año vamos a llevar ADA. ADA es un programa de fomento de vocaciones científicas en jóvenes adolescentes de bachillerato y la vamos a llevar a las 4 regiones del estado. Y esas regiones pues reciben a través de las instituciones públicas, a través de las empresas, de los ayuntamientos en cada región, a estas jóvenes precisamente buscando impulsar esas vocaciones científicas. Entonces es un trabajo realmente bonito de colaboración desde el centro hacia las regiones del estado, pero es como una red de colaboración en todo el estado. Tenemos un espejo en cada región y así trabajamos de manera conjunta. Creo que a lo largo de estos 27 años el COPOSIT ha ido consolidando algunos programas. La Semana Estatal de Ciencia y Tecnología es una de ellas. ADA es otro extraordinario ejemplo de interés incluso para las empresas que también financian las actividades. Yo les he dicho, si nos quedamos esperando presupuesto, pues aquí nos vemos. no haríamos nada. Entonces ha sido el resultado de la colaboración y el esfuerzo de todos. Sin presupuesto asignado como tal, lo hemos logrado y lo seguiremos logrando gracias a esa extraordinaria gobernanza. Y 27 años se pueden decir fáciles, pero han sido también complejos. Sin embargo, pues ahí está el COPOSIT. Hoy tenemos 2 programas de radio. Este programa de La Voz de los Expertos nació durante la pandemia, estaba en internet y ahora lo traemos a la radio. Nació Tecnodisruptiva, una revista digital en la que cada vez más también la gente está interesada en participar y es de los potosinos para los potosinos y es muy colaborativa. Entonces, eso es lo que es el COPOSIT. Y eso es lo que fomentamos. Y que definitiva también reconocer esa gran labor, porque como comentaba la doctora Medina, en las regiones, los tecnológicos, los institutos tecnológicos, pues de alguna manera también han sido parte importante en este ejercicio. Y reconocer el tecnológico de Matehuala, que bueno, celebramos en días pasados, doctora, el encuentro de divulgadores de la Redicity, el tecnológico superior de Río Verde, el tecnológico de Ébano, de Valles, de Tamazunchale, que suman a este ejercicio y pues obviamente también la Universidad Intercultural al interior del estado, pues tiene un ejercicio importante que ha permitido, y les comento que ya se hizo un convenio de colaboración, por ejemplo, con el Tecnológico de Río Verde, con la Universidad Intercultural,
gracias al Coposit, gracias a ese acercamiento que llegó a haber. Y bueno, pues en este sentido, doctor Monroy, pues yo también quisiera ir abordando, la doctora Medina pues también decía, esta visión que se espera pues también un poquito a futuro, ¿no? El status quo, el sector, yo creo que como comenta la doctora Medina, pues yo lo definiría como resiliente, ha sido pues de acero, de temple de acero este sector de ciencia y tecnología porque ha pasado de todo. Y en este sentido, pues bueno, ya ahorita llegando a nuestro último segmento, ahorita antes del corte, pues hacia esa visión de a dónde queremos llegar, qué es lo que se espera y este gran esfuerzo que tiene el sector de ciencia. No se vaya, estamos llegando ya cerca de la parte final de La Voz de los Expertos, no se vaya. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos y de verdad de lo más interesante, el programa que hemos tenido el día de hoy con la doctora Isabel Monroy, la doctora Medina y el doctor Luis Antonio Salazar Oredivo. Y bueno, precisamente antes del corte, doctora Monroy, platicamos pues esta visión. Ha sido una etapa, pues también creo que vivimos una etapa compleja en temas de que ha habido modificaciones a la ley y cosas que, bueno, pues se tienen que enfrentar, pero no por eso debe de dejar haber investigación científica, debe de ver el ejercicio de investigación que pues también es un reto, ¿no? ¿Qué se espera para los próximos años? Y bueno, para cómo estamos hoy, ¿no? Bueno, mire, yo creo que una de las cosas que caracteriza la investigación científica es precisamente su propuesta creativa. Entonces, lo que yo pienso o lo que yo espero para los siguientes años es que lo que se ha estado sembrando durante todos estos años fructifique y continúe avanzando y generando la dinámica necesaria para que la formación en investigación científica, para que la investigación científica se desarrolle y se amplíe más todavía a las 4 áreas del Estado. A mí no me gusta hablar de región centro, porque ¿centro de qué? No es centro de nada. Es región San Luis. Vamos a corregir, doctor. Entonces, la idea es que ya se permee esta dinámica que se ha generado en el municipio de la capital y los municipios que están alrededor hacia las otras regiones. Es muy importante porque hay mucho talento. Okay. Y yo no puedo, o sea, qué bien que se apoya a los jóvenes y a los adolescentes. Yo bajaría la mirada todavía un poco más. Necesitamos apoyar a nuestros niños. Necesitamos incentivar el interés en los chiquitos para que se den cuenta que pueden llegar a hacer lo que quieran si se lo proponen. Así es. Eso es lo que yo pensé. Maravilloso, maravilloso, doctora. Y bueno, precisamente estamos en puerta de este esfuerzo que ya cumple 5 años la Semana Estatal de Ciencia, que justo, bueno, pues inicia poco antes de la pandemia y que no se pierde el esfuerzo, ¿no? De llevar, ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria. Yo creo que, por ejemplo, el doctor Salguero, Vázquez Salguero, pues llegó a dar conferencias, se fue a Hualulco a dar charlas en Semana de Ciencia, los compañeros de IPCIT, los investigadores. Es un ejercicio fabuloso, ¿no? Pero falta más, tenemos que llegar a más regiones, tenemos que llegar a más poblaciones. Y bueno, doctor Luis Antonio, pues precisamente, ¿no? En este devenir que tenemos en la actualidad con el sector de ciencia, pues también que nos comparte esta parte de la visión que se espera del sector San Luis Potosí, y pues también que ojalá otros 27 años más el Coposit, ¿no? Sí, bueno, yo ¿qué esperaría del futuro inmediato y obviamente de largo plazo? Es que las instituciones de ciencia y tecnología en el país y en particular en el Estado se consolidaran plenamente y que dejaran de verse como entidades accesorias al quehacer político y social, que desafortunadamente pareciera que así seguimos siendo consideradas algo accesorio, como una mala gripe que hay que llevar, ¿no? Y no somos eso. De hecho, si lográramos que entidades como el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología fuera plenamente un ente no solamente articulador, sino consultivo para las decisiones de trascendencia estatal, y que los centros públicos y las universidades y los tecnológicos aportaran todo su esfuerzo para el desarrollo social y tecnológico de nuestra comunidad, estaríamos cantando otra canción. Ya. Menos bolero y más, no sé, otra tonada más agradable, ¿no?
Claro. Más promisoria, porque efectivamente tenemos una riqueza enorme en nuestra población. Hay tantos niños brillantes y niñas, bueno, yo pienso De manera general. de manera general, Claro. tantos infantes promisorios intelectualmente que se pierden porque no tienen la oportunidad de educación. Esa educación que nos permite la movilidad social. Entonces, yo quisiera llegar a eso. Quisiera que Colsan se fortaleciera como un centro de estudios en humanidades, que IPICIT fuera aún más robusto en su capacidad de investigación y que COPOSIT pudiera integrar los esfuerzos de estas dos instituciones con los de la universidad, las universidades locales y los tecnológicos. Y que todos juntos pudiéramos entonces llevar a la población, no de esta, no sé cómo le llamarán ustedes, yo nunca entendí por qué región centro, tampoco, pues es el altiplano, solo que es una región más grande, ¿no? Pero bueno, sea como sea, a todas las regiones del estado, porque el estado no es esta ciudad. El estado es una entidad diversa, social y ambientalmente. Tenemos una gran riqueza natural que no hemos sabido explotar adecuadamente. No por falta de capacidad, sino probablemente por falta de organización. Entonces yo esperaría eso de la actividad de COPOSIT, de la actividad de nuestras instituciones educativas. Sé que con personas como Rosalba, como la doctora Monroy, como todos los colegas de Colsan, de la UASLP, de la Politécnica, del IPICIT, podemos hacer mucho y seguramente lo vamos a hacer. Absolutamente, doctor. Y vaya que lo han hecho, digo, además de haberlo hecho, pues se debe de continuar. Y digo, han puesto en evidencia a lo largo de este programa, pues que los resultados están cuando se trabaja de manera conjunta, cuando suman los esfuerzos, como tal la doctora Monroy, que hasta el mismo CONACYT sorprendido, bueno, pues, ¿y cómo le van a hacer? Ya estamos organizados. Punto, ya está. Aún sorprendemos a las entidades federativas, doctora. Sí, es algo que reconocen de San Luis Potosí, de que, oye, ¿cómo le hacen para trabajar coordinados sin que haya ese celo académico que se da en la mayoría de las entidades federativas, sino por decirlo en todas? Sí. Entonces sí es algo que caracteriza a San Luis Potosí. Y luego socialmente, pues uno escucha, ¿no? Que dicen, ay, de San Luis, y luego hay ciertos etiquetamientos, pues, por cada ciudadano, ¿no? Sí. Por cada región, y dicen, no, en San Luis Potosí se suma, se construye y se puede hacer. Y bueno, doctora Medina, pues, finalmente, pues también ir sumando los retos que se esperan, y las oportunidades que se ven también a futuro por parte del Consejo, pues gracias también a esta vinculación que se tiene dentro del sector de ciencia y tecnología y que es un referente. Y bueno, si me lo permite, doctora, también recordar un poquito, en El Salvador se creó la red de divulgadores a partir de una colaboración que hubo también del COPOSIT con ellos. Entonces, de alguna manera no solamente traspasó a otras entidades, sino también pues a los compatriotas latinoamericanos, en los que ellos también impulsaron esa red de divulgadores como referente a partir de la red de divulgación que impulsó el COPOSIT en 2010. Entonces, bueno, pues ese ejercicio también que hay. Y doctora, pues entrando precisamente en este ejercicio de prospectiva, que nos comentara pues la visión que tiene bajo el liderazgo que usted tiene en COPOSIT. Bueno, el reto más inmediato es precisamente armonizar la Ley de Ciencia y Tecnología a la Ley General de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, ¿sí? Ese es el reto más grande en todas las entidades federativas. Creo que ahí lo que yo he comentado con mis colegas y con la gente, con la comunidad potosina es, veamos este ejercicio como una oportunidad para hacer la ley que San Luis requiere, más que discutir otros aspectos de la ley general. Veamos ese ejercicio como una oportunidad de darle esa revisada a la ley de ciencia que comentábamos es del 2003, ha tenido algunas modificaciones para incorporar el concepto de innovación. Ahora le va a faltar el concepto de humanidades, pero más allá de eso,
va a ser una oportunidad para los actores que conforman todo este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para realmente analizar y formular o rediseñar la ley que San Luis Potosí necesita. Y yo quiero que lo veamos así, que lo vea así la comunidad y que participemos todo en este ejercicio. Tenemos hasta mayo del 2024 y vamos a trabajar con todas las comunidades. Así que ese es el reto más importante en el sector. Hay otros retos que están sujetos a presupuesto, sin embargo, yo creo que el inmediato para mí sería ese primer gran reto. Perfecto, perfecto. Y bueno, pues ya estamos llegando a la parte final del programa. Me gustaría, doctora Isabel, pues ya sea un mensaje, sobre todo para aquellos jóvenes que luego tienen esa duda, luego estamos un poquito estigmatizados que la gente le huye a esta parte de convertirse en científico. Y bueno, próximamente estamos ahorita en un ejercicio que se llama La Voz de los Expertos, en los que, bueno, no lo comentamos, pero el Consejo Potosino también promueve el Premio Potosino, que llevará a los ganadores como embajadores de ciencia, precisamente a los distintos linderos del estado, pues hablar sobre un tema: ¿cómo me convertí en científico? O sea, más allá de hablar de una línea de investigación o lo que se está haciendo, es cómo me convertí en científico, y que pueden ser 1001 historias, es infinita las posibilidades de cómo alguien llegó a ser científico. Y bueno, para ir cerrando, doctora Isabel, pues algún mensaje que le pudiera dar a aquellos jóvenes que todavía están en esa disyuntiva y que es importante que se acerquen a la ciencia. Bueno, como lo había yo mencionado anteriormente, la investigación científica es un proceso muy creativo. Entonces, tú puedes imaginar lo que tú quieras y proponer la ruta para alcanzar lo que tú quieras. Si lo haces a través del conocimiento científico, vas a poder llegar hasta donde tú quieras, hasta donde tú definas, hasta donde tú trabajes. Pero es una vía de salir de esa cotidianidad que muchas veces resulta, pues, sosa, sin sabor, un poco aburridita. Entonces, el conocimiento científico te brinda la oportunidad de tener una experiencia de vida sumamente interesante y excitante. Síguenlo por ahí y van a encontrar una vida completamente diferente. Absolutamente, y vaya que conocemos muchas historias, ¿no?, que a lo largo del camino hemos encontrado, y que gracias a ustedes. Y bueno, doctor Luis Antonio, pues también algún mensaje. A veces no nada más pensamos en los jóvenes, yo creo que también aquellos que también son partícipes para acercar a los niños. Mensaje para los papás, para docentes, que luego pues están en su día a día, y a veces les olvida esa parte de explicarle al niño que descubra lo fascinante de la ciencia que ves ahí en la cocina, que hay en la sala, y que lo pueden encontrar en su día a día, doctor. Pues bueno, la ciencia está en todos lados, ¿no? En el cielo, en la tierra, en todo lugar. Y es un componente indispensable de la vida moderna. Nos están escuchando porque alguien diseñó estos aditamentos que nos permiten comunicarnos a distancia. La ciencia entonces es algo indispensable. Y es algo, como dice la doctora Monroy, muy alejado de la monotonía. El quehacer del científico tiene todo: muchos sobresaltos, mucho trabajo, pero también muchas recompensas de todo tipo. Obviamente hay recompensas materiales, pero también recompensas espirituales. Descubrir algo nuevo no se equipara a muchas cosas. Por eso, pues los chicos deben de saber que la ciencia es un trabajo como cualquier otro, pero tan gratificante como cualquier otro. Y los padres saber que si tienen un hijo que quiere ser científico, pues hay que apoyarlo, porque probablemente él haga los siguientes aparatos que nos permitan comunicarnos de otra manera, ¿no? Y los siguientes satisfactores cotidianos. Entonces, la ciencia es un camino apasionante. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, doctora Medina, pues su mensaje final para los potosinos en el marco de este 27 aniversario del COPOSIT. Pues primero agradecer a nuestros invitados
Al contrario, gracias. Reitero el agradecimiento a todo quienes conforman el consejo directivo del Coposit, a todo el equipo del Coposit. Son 27 años y hace 2 años, precisamente en el 25º aniversario, que hablábamos con los extitulares del Coposit, ellos destacaron algo que es muy significativo para el Coposit y se llama continuidad de las políticas públicas. Se ha avanzado 27 años, pero ha habido continuidad en el objetivo, la misión y la visión del Coposit, y eso yo creo que es muy bueno de reconocer. Es lo que lo ha llevado precisamente a ser lo que es el día de hoy. Entonces, nuestro reconocimiento a toda la comunidad, nuestro consejo directivo y a todo el equipo del Coposit por estos 27 años. Hay ciencia, tecnología e innovación para San Luis Potosí con el apoyo de todos, gracias al gobierno del estado de San Luis Potosí, a la Secretaría de Educación de Gobierno del estado, al gobernador del estado que también apoya todas las actividades de este importante sector. Y pues como suelen decir, hay mucho Potosí para los potosinos. Así que yo les agradezco. Muchísimas gracias, doctora Medina. Gracias por estar el día de hoy aquí en el programa y gracias por darme la oportunidad de formar parte de este gran equipo del Coposit. Muchas gracias. Doctor Isabel, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Seguiremos viendo, bueno, cómo construye usted la historia de San Luis. Claro. Un programa con la doctora. Sí, no, ya tendremos varios, claro que sí. Doctor Luis Antonio, un honor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a usted que nos escuchó. Gracias a Alex en los controles. Yo soy Edgar Jiménez. Y cierro con una frase de la aclamada serie Cosmos, que mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que la usemos mal. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana.